Pues cuando queráis. Pues lo primero, buenos días y muchísimas gracias por acudir a esta rueda de prensa en la que Javier López Macano, vicesecretario del partido y diputado del Parlamento, portavoz de Cultura en el Parlamento de Cantabria y yo pues vamos a presentaros un compromiso de este partido, que es las consideraciones a la Ley 11/98 del Patrimonio Cultural de Cantabria. Bien, como sabéis, en el acuerdo que teníamos con el Partido Popular para los presupuestos de 2025 había un apartado dentro de las reformas legislativas que expresamente establecía que de manera conjunta se iba a presentar una proposición de ley en el Parlamento a lo largo de este año presupuestario con la modificación de esa Ley 11/1998. Bueno, nosotros quisimos que estuviera en ese pacto de presupuestos porque para nosotros es una prioridad de nuestra agenda política. Queremos tener protagonismo en esa modificación legislativa y además queremos ser pilotos de la misma. Lo teníamos muy claro y por eso, por parte del portavoz de Cultura, se incluyó en ese documento presupuestario. El 20 de junio sabéis que el Gobierno de Cantabria, sin previo aviso, ha iniciado el procedimiento administrativo para aprobar un proyecto de ley. Los regionalistas, el pasado viernes, que era precisamente el último día de esos 10 días de consulta pública, hemos registrado nuestras aportaciones al Gobierno en ese proceso de consulta pública. Son una serie de consideraciones que se estructuran en 10 ejes fundamentales que los regionalistas consideramos que tienen que tenerse en cuenta en ese texto de la futura ley. Esos ejes los va a desarrollar Javier. Esos ejes para nosotros, como digo, son fundamentales para que estén en el texto. Son la motivación fundamental de nuestra proposición de ley, que era lo que queríamos registrar en el Parlamento, y lo que hemos hecho es participar en esa consulta pública enviando todas nuestras consideraciones que, como digo, deben de figurar en el proyecto de ley. Pero digo más, nosotros si el 15 de septiembre no tenemos a información pública el texto del Gobierno, registraremos nuestra proposición de ley en el Parlamento, porque el borrador de la ley le tenemos hecho. ¿Y cuál es ahora nuestra hoja de ruta? Bueno, pues nuestra hoja de ruta, después de haber presentado las consideraciones, es a lo largo de estos 2 meses enriquecer ese borrador que ya tenemos hecho. ¿Cómo? Pues como lo hemos hecho los regionalistas siempre, dando participación al quien sabe, a quien está al pie del territorio en el patrimonio material e inmaterial de nuestra tierra, a quien lucha por su conservación, a quien lucha por transmitirlo a las generaciones futuras. Por lo tanto, vamos a trasladar todas nuestras consideraciones, como digo, a todas las asociaciones e instituciones que trabajan en este asunto, en este tema, y probablemente nos reuniremos con ellos a lo largo de este tiempo para que nos hagan sus aportaciones a nuestra proposición de ley, que, como digo, si no tenemos proyecto para el 15 de septiembre, presentaremos la figura de proposición de ley en el Parlamento, que es lo que estaba en el pacto de presupuestos que firmamos con el PP para este año 2025 dentro de las reformas legales. Por mi parte nada más, Javier os explicará los 10 ejes que consideramos que deben de figurar en el texto y si hay alguna pregunta después, pues como siempre a vuestra disposición. Si tenéis algo, pues iremos al apartado de preguntas. Es una broma, no una amenaza, pero sí, claro, sí, permitidme alguna licencia. Por ejemplo, que haga una especie de viaje diacrónico relativo a la ley que nos ocupa, pero pensando en los antecedentes, porque en la legislatura 95-99 nuestra primera acción fue un programa de cierre de cuevas. Cierre de cuevas con arte en las paredes, cierre de cuevas que tenían que ser protegidas, pero que empezamos
por el embrión de la política cultural, dicho así, y así se entienden mejor las cosas, ¿no? Porque cuando se me pregunta, entenderéis que he tenido en varias ocasiones a lo largo de mi trayectoria para responder a eso, cuál es mi mayor aportación, mi mayor satisfacción en nombre del partido al que pertenezco en materia de política cultural, digo, sin duda alguna, la Ley de Patrimonio. La Ley 11/98 de 13 de octubre, que aparece publicada el 2 de diciembre en el Boletín Oficial de Cantabria. Quiere decir esto que de aquella ley viene todo lo que sucede después. Aquella era una ley que nació con el espíritu de incentivar el conservacionismo. Por eso hablo del programa de cierre de cuevas, que estaban algunas casi vandalizadas. Por eso el objetivo prioritario era el conservacionismo y el inventario y la relación de monumentos. Esos dos objetivos tuvieron mucho sentido en el 98. Ahora lo siguen teniendo, pero hay otros objetivos. Dicho en materia cultural, y si se me permite la licencia, aquella fue una ley del... Sí, lo voy a decir, del Homo sapiens sapiens. Y la ley que estamos preparando, en la que estamos pensando los regionalistas, es una ley del Homo digitalis. Del Homo digitalis, para que se me entienda mejor. O sea, pasamos del Homo sapiens sapiens al Homo digitalis, que es la fase cultural, social, de investigación, de ciencia, de tecnología en la que nos hallamos, el Homo digitalis. Y eso también explica que nuestra Ley de Patrimonio Cultural haya sufrido las siguientes modificaciones. Primera, la Ley de Museos del año 2001. Segunda, la Ley de Archivos del año 2002. Tercera, cuarta, quinta y sexta, las leyes de medidas fiscales de los años 13, 17, 17, en dos ocasiones, y 19. Y séptima, la Ley de Simplificación Administrativa del año 25. 7 modificaciones. Luego, cuando se acumulan las modificaciones, parece muy sensato revisar y replantearse toda la ley. Voy diciendo esto como precedentes que justifican eso. Otro argumento añadido es que nuestra Ley de Patrimonio tiene 138 artículos y se han modificado 83. Es una modificación considerable. No es una modificación a la totalidad, pero sí es una modificación considerable. Su sustancia sigue viva, sus contenidos más importantes siguen vivos. Todo eso a modo de introducción. Por tanto, tal como entendemos nuestra próxima ley, que acabará en un proyecto de ley, si lo hace el gobierno, o una proposición de ley, si lo pilotamos los regionalistas, tiene que empezar por una mirada a nuestro Estatuto de Autonomía, cuyo artículo 30, título segundo, dice: corresponde a la Comunidad Autónoma de Cantabria, sin perjuicio de la obligación general del Estado, la defensa y protección de los bienes culturales del patrimonio de Cantabria. Corresponde a la Comunidad Autónoma de Cantabria, sin perjuicio de la obligación general del Estado, la defensa y protección de los bienes culturales del patrimonio de Cantabria. Y eso es de ineludible cumplimiento. Y ese es el primero de los ejes. Ese es el primero de nuestros ejes, que tiene una segunda parte. En aquella mirada al pasado de la ley del 98 participaron 50 personas. Participaron presidentes de asociaciones culturales, catedráticos de la Universidad de Cantabria, geólogos, geógrafos, historiadores, arquitectos. Fue un ejercicio colectivo
que a mí me correspondió el honor de ser el ponente, de llevarlo al Parlamento y de defenderlo, pero fue un ejercicio colectivo. Por tanto, en ese primer eje de estos 10 que mencionó Paula y que vamos a defender a machamartillo, el primero es el culto escrupuloso al estatuto, a ese artículo 30 del título segundo, y el segundo es la participación social. Tiene que ser una ley, la cultura es un hecho colectivo, es un hecho social. Tiene que ser una ley que contemple eso fundamentalmente. Primer eje. Pues voy agilizando, para llegar al décimo. El segundo de los ejes son los bienes de interés, los bienes culturales. Hay que revisarlos, porque tenemos un bien de interés cultural y tenemos bienes inventariados y tenemos bienes catalogados. Hay que colocar en un sitio de más excelencia los BIC, los bienes de interés cultural, y hay que buscar una figura que se ocupe de lo demás. Incluso si desaparecen los bienes inventariados y los bienes catalogados, no sucede nada, pero si los sustituimos adecuadamente, porque en esa figura de los BIC encajan los monumentos, encajan los jardines arqueológicos, encajan los cementerios, incluso figuras relevantes del patrimonio menor, determinados molinos de marea, determinados molinos maquileros, determinados molinos harineros encajarían ahí perfectamente. Y eso nos permite revisar una cosa fundamental, que es la diferencia, y estamos en ese eje, pero que entronca con el siguiente, la diferencia que existe entre la etnografía y la etnología. Nosotros vamos a dar primacía a la etnología, que es una ciencia, mientras que la etnografía es un estudio. La etnología nos permite estudiar los comportamientos, pero también analizarlos y también sacar conclusiones. No es un mero estudio descriptivo, es una ciencia, para situar en su justo lugar los bienes de interés cultural. Por tanto, hablamos del patrimonio etnológico y dejamos a los especialistas, por decirlo de una manera más o menos meridiana, las tareas etnográficas. ¿Sí? Ahí más o menos me he explicado. El tercero es para nosotros un eje fundamental, porque si tuviera que resumir todo esto en 3, diría esto, diría patrimonio inmaterial, diría patrimonio lingüístico y diría paisajes culturales. Esos son los 3 objetivos fundamentales. Por tanto, el tercero es el del patrimonio inmaterial. Patrimonio inmaterial en todos los órdenes, en el lingüístico, con los dichos, aunque luego se refiere el patrimonio lingüístico en el siguiente punto también, en el refranero, en la fraseología, en las palabras autóctonas, hasta en las jaculatorias. Todo eso hay que conservarlo. Y al lado de eso, el otro tipo de patrimonio inmaterial, las danzas, los juegos, los oficios, las costumbres, etcétera, etcétera. Como sabéis, desde el 2015 y también el 2018 es una fecha significativa, pues se producen declaraciones de bienes de interés cultural, de BIC, inmateriales, ¿no? Los polos, las máscaras, las albarcas, las marzas, las danzas, ese grupo de 6. Eso nos interesa muy particularmente. El cuarto planteamiento es especialísimamente querido por mí, pero aquí me interesa más lo que quiere el PRC que lo que quiere cada persona, que es la caminería. La caminería. Pero no solo los grandes caminos, no solo los 220 kilómetros de Camino de Santiago declarados Patrimonio de la Humanidad, no solo los 12 kilómetros del Camino Lebaniego que coinciden con el camino... No. El camino de la Transhumancia, el camino de Castilla, los viejos caminos de Castilla, los caminos harineros, los caminos del hierro, los caminos de la saquería, los caminos que recorría la gente para dirigirse a sus lugares de trabajo cuando no había carreteras, cuando no había autovías,
que ahí es donde se ha escrito la vida de muchísimos de los cántabros. Cantabria está atomizada de caminos en la zona de poblaciones, pero también en la zona de Iguña. ¿Cómo bajaban a las fábricas de los corrales los trabajadores de Bostronizo, del Castillo Pedroso? Esos caminos de historia también son un bien de interés cultural. El quinto es el patrimonio arqueológico. Y ahí escribimos con mayúscula lo que hay que escribir con mayúscula. Son las 10 cuevas declaradas Patrimonio de la Humanidad. Antes habíamos hablado de los caminos declarados Patrimonio de la Humanidad, Camino de Santiago y el tramo de Camino Lebaniego. Ahora hablamos de las 10 cuevas que desde el 8 de julio, el 7 de julio del 2008, fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad, desarrollando la Ley 16/85 del 25 de junio del Patrimonio Histórico Español. Esas 10 cuevas, esos caminos fundamentales, pero en todo ese conjunto la caminería. El siguiente es el patrimonio documental. Vamos repasando patrimonio lingüístico, patrimonio inmaterial, patrimonio monumental, patrimonio arqueológico, patrimonio documental. No puede ser que no tengamos todavía un archivo documental, con un repositorio, con un instrumento que conserve todos los documentos. No solo los legajos, las ejecutorias de Dalguía, no solo aquello que encaja en el archivo histórico provincial. Todos los documentos que tienen que ver con el patrimonio. Eso es fundamental. Y estoy mezclando asuntos de dos apartados, como también no admite más demora. Es también urgente que tengamos un archivo sonoro. Un archivo sonoro de las músicas, de los refranes, de los cantares de ciego, de todo eso. Y rindamos testimonio a personas, pues estoy pensando en Chuchi García Preciados, pero hay muchos más, colega vuestro, en las tareas de Radio Nacional, a personas que han dedicado toda su vida a hacer esas recopilaciones. Hay muchos nombres por ahí. Un archivo sonoro, un archivo digital y un archivo sonoro, un archivo documental y un archivo digital y un archivo sonoro. Todo eso lo necesitamos. El punto séptimo es reforzar el valor jurídico de las actuaciones. No puede ser que los expedientes tarden en desarrollarse años. Tiene que ser todo mucho más rápido. La aceleración administrativa que todos pretendemos, y tiene que haber documentos que se pueden cursar antes de que empiece el propio expediente. Aquellos de la obviedad, por ejemplo. Si sabemos que que el trazado de la carretera X discurre ¿por qué no vamos a hacer antes catas y prospecciones del terreno para evitar demoras y tardanzas, ¿no? Eso es incrementar el valor jurídico y agilizarlo, ¿sí? El décimo, doy un salto deliberado, el décimo es la proyección de los hechos culturales, la difusión de los hechos culturales. Tanto en el nivel académico, en donde se han hecho avances importantes, como en todas aquellas actuaciones que se presten a, por decirlo en Román Paladino, a sacar pecho, enorgulleciéndonos colectivamente de todo nuestro patrimonio. Por tanto, valen las aulas, pero aquella frase extraordinaria, cuando se cierran las aulas, empieza la vida. No para la escuela, sino para la vida. Todo eso está recogido a modo de colofón importante en el punto 10. ¿Sí? Pero en el punto 8 está la investigación. La investigación. Tareas importantes, porque en esa investigación estamos hablando de tesis doctorales, estamos hablando de tesinas, pero también estamos hablando de empeños de cualquier particular
que quiere hacer públicos sus hallazgos, sus estudios, desde el punto de vista del rigor y desde el punto de vista de la veracidad. La Ley de Patrimonio en su desarrollo tiene instrumentos, tiene comisiones para ir juzgando lo que vale y lo que no vale, lo que merece la pena y lo que no lo merece. Todo eso hay que patrocinarlo con rigor y pensando en sembrar árboles para nuestros nietos, que es lo que hacían los romanos. ¿Sí? Y me falta uno, que es vistoso. La Ley de Patrimonio Histórico Español contempla el 2% que se debe destinar para rehabilitación, restauración, conservación del patrimonio. El 2%. No el 2% para políticas culturales. No. El 2% del presupuesto. El 2% del presupuesto para eso que he dicho. Para la restauración, para la conservación, para el mantenimiento de los bienes culturales. ¿Sí? Y luego al legislador le queda la posibilidad de buscar acuerdos público-privados, de estudiar el asunto, puede que inagotable, de las exenciones fiscales, y le queda mucho trabajo por delante. Pero para nosotros, lo que planteamos los regionalistas es, permítaseme, y termino con ello, esa referencia que hacía al comienzo. Pasamos de una ley que es propia del Homo sapiens sapiens del siglo pasado, que ha sido muy útil, es muy útil y muy venerada, por lo menos por mí, pasamos a una ley del siglo presente del Homo digitalis, del Homo digitalis. ¿Renunciamos a la otra? En absoluto, sigue vigente y es muy, muy valiosa. Pero lo que estamos haciendo nosotros, seguramente alguien lo esté haciendo en Extremadura, seguramente alguien lo esté haciendo en Andalucía, seguramente alguien lo está haciendo en Navarra, alguien lo está haciendo en el archipiélago canario. Quiere decir que se están revisando leyes de patrimonio en otros lugares. Bueno, pensaba haber intervenido 35 minutos, me he superado. Me gustaría preguntar por tres aspectos. En primer lugar, el apartado lingüístico se limita a recogida de expresiones y palabras. No, ahí intuyo el itinerario, el sentido de la pregunta, que es muy interesante. No tiene. No. Desde el refranero hasta las jaculatorias, de por qué utilizamos este término en Cantabria, por qué debilitamos las vocales abiertas en cierta zona, pues aspectos fonológicos, fonéticos, sintácticos incluso, por qué decimos ciertos refranes, ¿sí? ¿Por qué decimos ciertos adjetivos o ciertos sustantivos? ¿Por qué? Porque ese es un capricho nuestro, eso nos enlaza con otras comunidades, nos da carta de naturaleza. Yo creo que sí. Vale, hacer un análisis general, digamos, a la... Sí. Vale. La parte documental del archivo, ¿cuál es? O sea, el objetivo es crear un gran archivo audiovisual, por así decirlo. Sí, y sonoro, sí. Bueno, en una tierra en la que afortunadamente desde la legislatura 7-11 y de antes, ahora lo tenemos en unas instalaciones mucho mejores, desde esas fechas tenemos un archivo histórico fantástico. Pero es que hay que contar con los ayuntamientos, ¿sí?, que conservan sus documentos, sus legajos, sus historias, y hay que contar con la Iglesia, que tiene un archivo importante en materia de nacimientos, de defunciones, de hechos relevantes. Hay que contar con la Iglesia también para hacer un archivo en condiciones, ¿no? ¿Sería accesible para todo el mundo? Debe tener dos tipos de acceso, uno para investigadores y otro para el público, sí. Y por último mencionaba las aulas, solamente refiriéndonos a la parte académica o también a las aulas, digamos, de la educación obligatoria. Sí, las unidades temáticas. Sí.
los grupos de alumnos que van al Parlamento y les enseñamos el Parlamento conocen cosas que generaciones anteriores no conocíamos a su edad porque nadie nos las enseñaba. Ahora vamos mejorando en unidades temáticas, en el funcionamiento de las instituciones. Y eso también ese es un tipo de patrimonio, ¿no? También ese. Porque históricamente cada civilización ha tenido su patrimonio educativo. Juntando un poco en la pregunta del compañero, ¿se han planteado un teórico diccionario cántabro o no? Bueno, ha habido estudios. Nosotros trazamos las líneas, pero como ha dicho Pala, vamos a hacer una ley. Nosotros nos prestamos a hacer una ley y lo ha dicho además con pelos y señales. Si el 15 de septiembre no se ha hecho el proyecto de ley, nosotros lo hacemos. Lo que digan los legisladores. Pero lo que digan. Un diccionario cántabro, ¿no? Pero podríamos hacer no sería herético hacer ni mucho menos, un diccionario etnológico. Yo quería preguntar, no sé si lo han dicho al principio que he llegado tarde, si es así, disculpe, ¿cuántas alegaciones ha presentado el Partido Regionalista a esa exposición pública o esa que ha hecho el Gobierno en el portal de transparencia? Sí. Y luego, por otra parte, quería preguntar, como tienen el texto ya preparado, quería saber, bueno, cuánto tiempo llevan trabajando en él y me ha parecido entender que eran unos compromisos del acuerdo para sacar adelante los presupuestos, y lo podían aclarar, ¿no? Sí, está escrito. Está escrito. Tomamos acuerdos en materia legislativa y uno de ellos fue, lo dice literalmente, presentar entre los dos, lo ha dicho Paula, presentar, perdón, no, disculpa, no había señalado. Claro, ¿no? Presentar conjuntamente una proposición de ley antes del 30 de junio de patrimonio cultural. Lo dice así el acuerdo. Nosotros lo teníamos preparado todo esto y hemos estado expectantes hasta que se cumpliera el plazo del 30 de junio y no se ha cumplido. Pero he mencionado los 10 ejes. Es un decálogo, 10 ejes, 10 planteamientos importantes para patrimonio menor, ¿sí? Los eremitorios, los humilladeros, los molinos, que a mí y a los regionalistas de Bezana, los molinos de Cerroja, todos los molinos de marea, los molinos maquileros, los molinos harineros, sobre los que hay una literatura incluso picaresca, copiosa. Vengo de moler morena de los molinos de arriba. ¿Sí? Dormí con la molinera, no me cobró la maquila. Lo cantan los masoniegos, lo cantan. Vengo de moler morena de los molinos de abajo. Dormí con la molinera, no me cobró su trabajo. Yo quería preguntar y vengo de moler morena de los molinos de en medio. Dormí con la molinera, no me quedó más remedio. Hay una literatura popular. ¿Sí? ¿No? Es así. Apasionante lo de los molinos. Un segundo, ¿y cuántas alegaciones? 10. Sí. Lo vamos a pasar. Sí, lo pasamos, eso. Sí, he procurado resumirlas según el concepto que tengo yo de resumen. Capto. Sí, perdón, quería preguntar a Paula cuándo se ha producido ese giro que parece que ha tenido usted hacia la izquierda. ¿Cómo se ha producido ese momento y qué es lo que nos puede contar? Te lo voy a decir en 2 frases, ¿no? Lo que le dijo Don Quijote a Sancho. Ladran, luego cabalgamos. Somos regionalistas, trabajamos por esta tierra, así lo hemos hecho siempre y lo vamos a seguir haciendo. Siempre. Hoy precisamente estamos aquí ante un incumplimiento de un pacto de presupuestos en el que había un compromiso de hacer conjuntamente esta ley, ¿no? Ya lo hemos anunciado. Nosotros tenemos nuestro borrador, vamos a hacer que participen y le mejoren en todo lo posible los que
también saben de esto, además de Javier, que lo ha demostrado sobradamente, y a partir de ahí, si el 15 de septiembre no hay texto, le presentaremos. Un incumplimiento más, este es un incumplimiento presupuestario. Tenemos a mucha gente trabajando desde hace tiempo, a nuestros documentalistas, a Bernardo, a Rosa, profesores de la universidad, investigadores. O sea, no es un trabajo personal, individualizado, no. Tenemos una próxima reunión de la Comisión de Seguimiento del Pacto también, de nuestros alcaldes, con los compromisos que figuran y que están firmados por los dos secretarios generales, y es lo que estamos viendo a medida que va transcurriendo el Ecuador de la legislatura y en este momento también el Ecuador presupuestario, ¿no? Este es un incumplimiento, no es un incumplimiento más, es un incumplimiento que duele. Para mí, claro, si fuera de otros ámbitos, si no fuera de turismo, de cultura, de deporte, de industria, pues... Yo retomando un poco lo que comentaba del incumplimiento más, aunque es un poco pronto, pero ya es un poco el momento de poner en marcha el gobierno la maquinaria de cara a los próximos presupuestos. ¿Qué expectativas tienen? Y no sé si se plantean volver a apoyar, dado que, bueno, pues ha habido el público, como comentan. Pues vuelvo a decir lo que decía, la semana que viene hay una reunión de la Comisión de Seguimiento del Pacto, y a partir de ahí volver a ver con toda seguridad una reunión con la otra parte, con el Grupo Popular que lleva también el pacto de presupuestos, y de ahí pues seguiremos sacando conclusiones, ¿no? Sí. Que es de lo que se trata. Muy bien, placer.